Nuevamente, buenos días a todos. Pues es un gusto saludarlos nuevamente y vamos a ver algo, una presentación pequeña para tratar de indicar la noción del ser humano en el devenir del tiempo. Es decir, nos vamos a ubicar desde una concepción de cómo el occidente ha considerado al ser humano en su enfoque, no porque el occidente tenga más peso que otras realidades culturales, sino porque, queramos o no, muchos de los enfoques, y sobre todo el enfoque teórico que nosotros estamos utilizando en este sentido, la teología misma, la filosofía, etcétera, son de forma occidental. Entonces tenemos que ver cómo ha sido este desarrollo en la construcción del hombre. Porque definitivamente, de la forma como se concibe que es el ser humano, necesariamente se desprende la forma como se concibe también que ese ser humano se relaciona con Dios. ¿Por qué Dios, o cómo hacía Dios ese tipo específico de ser humano que se va dando a lo largo de la historia? Entonces, tendríamos de manera general una visión lineal del tiempo dentro de que son comúnmente aceptados por todos los pensadores, que son la antigüedad, el medievo y la modernidad. Y finalmente, por algunos autores contemporáneos, pues aunque está en disputa y no es del todo aceptado y no hay consenso al respecto, podríamos decir que hay un último pedacito de esta época reciente, de los últimos 60 años de nuestra historia, que se ha dado en llamar, a falta de mejor término, la posmodernidad. Posmodernidad, possecularización, o como quiera que se les quiera ver, pero tanto es el atisbo de un nuevo periodo donde las brújulas se alojan y ya lo que es el ser humano no corresponde del todo a la forma como consensuadamente se concebía en el periodo moderno. Entonces, la presentación que vamos a ver se va a iniciar en la apertura y en esta parte de lo posmoderno. Sin embargo, pues deberíamos decir rápidamente que en esta concepción lineal, que sí todos aceptan que ya habíamos dicho que era antigüedad, medievo y modernidad, vamos a tener el periodo de la antigüedad se inicia con la escritura. Lo que está antes de la escritura se le llama prehistoria. El occidente reconoce que su historia empieza con el nacimiento de la escritura. Entonces estamos ubicados más o menos en Babilonia, en Grecia, con los escritos de la epopeya de Gilgamesh, todavía en arcilla, en tablillas de arcilla, los escritos primeros de Homero, la Ilíada y la Odisea, y de ahí hasta aproximadamente el siglo V después de Cristo, llegaría el periodo de la antigüedad, donde ubicamos a grandes rasgos el siglo V, pues a San Agustín, con el inicio del periodo medieval, la caída, el colapso del Imperio Romano, las invasiones de los bárbaros que hacen que el Imperio Romano colapse como poder hegemónico en Europa, y entonces vamos a tener este cambio hacia el periodo medieval. Es muy importante señalar que la concepción del ser humano en ese periodo de la antigüedad se caracteriza por ser un periodo cosmocéntrico. Lo que está en el centro de todo y que hace girar todo alrededor de él como una fuerza centrífuga será el cosmos, la visión del cosmos que se contrapone al caos. El cosmos llega a ser una visión incluso superior a los mismos dioses. Los escritos griegos son muy sugerentes al respecto. Por ejemplo, en la Ilíada y la Odisea, Zeus, que es el padre de los hombres y de los dioses, no hace las cosas porque él sea el todopoderoso, sino que las hace a veces porque está supeditado también a la fuerza del destino. Y si el destino de Ulises es volver a Ítaca, Ulises volverá. Y si no es su destino volver, no volverá. Incluso él, como el supremo de los dioses del Olimpo, queda subordinado de alguna forma a esta fuerza anónima del destino. Una de las grandes glorias de San Agustín en este periodo es que supo beber de esas fuentes clásicas
al final del periodo antiguo y los albores del periodo medieval, y entonces cambia esta visión cosmocéntrica a una visión teocéntrica, en la cual esa fuerza anónima del destino queda totalmente personificada en el Dios cristiano, el Dios Padre, el Dios que se puede ver cara a cara, con el que se puede hablar y con el que tenemos una filiación, no solamente intelectual, sino afectiva, por eso somos hijos. Entonces, esta visión, este cambio, será muy importante. Es el cristianismo el que quedará al centro de todo. Ese lugar que ocupaba el cosmos lo ocupa ahora Dios. Pasamos de ser entonces esos hijos del azar y de la fortuna de la época antigua a ser hijos de Dios. Hay una intencionalidad en la historia. Dios nos creó y Dios nos espera al final. Así que desde el principio hasta el final hay una intencionalidad en nuestro ser y estancia en el mundo. Y eso va a marcar toda la cristiandad. El periodo medieval será un periodo sumamente largo, más de 10 siglos, así que estará culminando aproximadamente entre los años 1400 y 1600, donde ubicaríamos una serie de acontecimientos que revolucionarán el mundo entonces conocido como la pólvora, la cartografía, la observación astronómica que proporcionan los árabes para la navegación, los instrumentos que también proporcionan los árabes para la navegación, como el astrolabio y todas estas cosas que se aplican a la tecnología naval y que permite la expansión de Europa, el descubrimiento mayor de África y obviamente el descubrimiento de América. Y entonces el paradigma cambiará nuevamente. De autores filosóficos tendríamos pues ya para los 1600 pues, precisamente a Descartes, donde se va a cambiar esa posición central que Dios ocupaba en el centro, girando todo alrededor de él en el periodo medieval. Se ocupará ahora ese lugar central por el ser humano. Será un periodo antropocéntrico. Inicia la modernidad con la Ilustración, el siglo de las luces. Todo se debe iluminar de razón. La razón iluminará los lugares más recónditos y oscuros de nuestra existencia humana. Y mientras más nos iluminemos de la razón, mientras más nos abandonemos a la razón, se presuponía que más libres y más felices seríamos. Entonces el periodo moderno será un periodo antropocéntrico. El hombre estará en el centro de todo. Pero mucha atención, es un periodo antropocéntrico donde no todas las virtudes humanas serán exaltadas. Será exaltado sobre todas las cosas la capacidad racional del ser humano. Entonces esta capacidad racional del ser humano será puesta al centro de todo, en derredor de ella girará todo, y esa capacidad racional ciertamente nos da el dominio y el uso de muchos elementos. Esta capacidad racional hará que pasemos de la carta, del burro, del barco de vela, a los viajes intergalácticos, al submarino, a los aviones, incluso al descubrimiento del microcosmos, ¿no? con las bacterias, los virus, los átomos, en un periodo realmente corto de tiempo. Estamos hablando de que el periodo medieval duró más de 1000 años. Y entonces estamos diciendo que si el periodo medieval termina por ahí del año 1500, del 1500 a nuestra fecha hay solamente medio milenio en el que avanzamos a todo lo que tenemos hoy en día, en relación a viajes espaciales, a la conquista del mundo submarino, al empequeñecimiento del mundo a través de los medios masivos de comunicación y todas las tecnologías que están aplicadas, y esto necesariamente cambia la perspectiva y la forma como el hombre se concibe a sí mismo. Así que esta presentación que vamos a ver a continuación es haciendo un acercamiento
al final del periodo de la modernidad. Y ese final del periodo de la modernidad será el periodo cuando la racionalidad quiebra o se hace sospechosa o se debilita, se licúa, se hace frágil al punto de que queda desbancada como posición central, como lo veíamos en la vida moderna. Entonces, esto es muy importante de destacar, tiene una fecha muy específica y esa fecha sería todos los acontecimientos que están alrededor de la Segunda Guerra Mundial. O sea, lo podemos ubicar entre 1938 y 1945, en derredor de Auschwitz, específicamente un nombre que será el parteaguas de la historia occidental, será Auschwitz. Y entonces esta presentación que vamos a ver tiene que ver con este rompimiento de la racionalidad. ¿Sí? Muy importante de tenerlo en cuenta, porque este rompimiento de la racionalidad nos deja este prototipo humano con el cual nosotros nos estamos desarrollando. Y quiero llamar su atención sobre la idea del caos, porque estamos en medio de un caos y de un conflicto y de una crisis generalizada de las culturas de Occidente, movidas en buena medida por este cambio de paradigma. Y este cambio de paradigma ha cambiado la forma como nos autoconcebimos como humanos y también la forma como concebimos a Dios. Y por ende, la forma como creemos que como seres humanos podemos acceder a ese Dios y el papel que juega la colectividad en ello. Es muy importante de tenerlo en cuenta. Todos nosotros, que ya no nos cosemos al primer error, tenemos que reconocer que tenemos puntos de comparación y podemos recordar cómo eran las cosas en los 80s, en los 90s, ¿no? Etcétera, y entonces tener puntos de comparación con otros paradigmas. Pero cada vez más, mientras nos adentramos en los 2000, los chamacos que nacieron y abrieron los ojos con el iPhone, con el celular, con tecnologías en la mano, con el Facebook, con las redes sociales, ellos no tienen punto de comparación. Para ellos la realidad es esta y nada más. No hay punto de comparación posible. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta porque estos son los interlocutores de la misión, los nuevos interlocutores de la misión. Es decir, son este nuevo prototipo de ser humano que ha cambiado sus valores y ha cambiado la concepción sobre sí mismo. Necesita un nuevo lenguaje en el que se le haga entendible que Dios está con él, porque en su mundo y su horizonte cultural, desde que abrió los ojos, no tiene los puntos de referencia que nosotros tenemos en nuestra historia y nuestra formación como gente nacida en los años 60, 70. Entonces, bueno, vamos a ver esta presentación. Esa primera imagen que ustedes ya deben estar viendo ahí en sus pantallas es este cuadro de Evan Munch, El Grito, donde podemos ver esta nueva realidad del hombre postmoderno se abre no de una manera placentera, ni agradable, ni tranquila. Se abre muy a su pesar. Ese a pesar es muy importante de considerar. Este ser humano europeo de mediados del siglo pasado, de pronto va a confrontar una realidad social que muy a su pesar, o sea, a pesar de su esfuerzo, a pesar de su decencia, a pesar de que haya puesto todo el empeño por individualmente ser un hombre decente, fructífero, próspero, se le vienen nubarrones que lo rebasan en todo sentido a nivel social. Llega el advenimiento de estos grandes movimientos ideológicos en Europa, especialmente el nacionalsocialismo, que iniciará con todo este conflicto. Y entonces ese cuadro del grito de Evan Munch deja ver en el arte esta realidad angustiosa de este ser humano contemporáneo que pega este grito, pero es un grito de angustia, desgarrador, donde se desgarra por completo a todos los elementos que estarán asociados a aquellas
antiguas seguridades, aquellas antiguas seguridades en las que consideraba que tenía el control, que su racionalidad lo liberaría de todo, y ahora se encuentra como con una camisa de fuerza, atado de manos y en una realidad social devastadora, pero paradójicamente esta fuerza que lo devasta no es un huracán, no es un terremoto, no es un tsunami, no es una fuerza que provenga de la naturaleza, es una fuerza social que él mismo construyó y que ahora se le escapa de las manos y le revela una cara y una faceta negativa y muy fea que no tenía contemplada y no lo tenía en el horizonte. Entonces vamos a ver la siguiente imagen. Sí, este es un cuadro, es un grabado muy famoso de Goya, de Francisco Goya. Francisco Goya, como artista, será un visionario. Francisco Goya se ubica en el siglo XIX, sí, siglo XVIII-XIX, ¿no? Más o menos en los acontecimientos que permitieron la independencia de México. Es decir, él es español, es pintor del rey, es muy crítico, sobre todo en el ejercicio de su obra más popular, que es los grabados, y entonces Goya va a estar, le va a tocar vivir y registrar todas estas contradicciones que se dan cuando esa España barroca, medieval, amiga de la Inquisición, sea invadida por las huestes napoleónicas, ¿no?, de Francia, que bajo los principios de la Ilustración, fraternidad, igualdad y hermandad, intentarán liberar a España del yugo del horror. Y de pronto se encuentran estas tropas francesas con una España que no quiere ser liberada, que está feliz como estaba. Y entonces toda la violencia que se ejercerá en nombre de la igualdad, la libertad y la decencia, pues lo van a hacer muy crítico frente a estos principios de la Ilustración. Y este grabado es muy famoso. Vean cómo este hombre se ha quedado dormido. Y este hombre que está dormido se duerme en un escritorio y no se ve que esté teniendo un sueño muy placentero. Ahí tenemos volándole alrededor, pues los gatos, sinónimo de noche, de oscuridad, una época oscura, y el vuelo de estas búhos o lechuzas que lo acosan. Muy importante que sean las lechuzas porque son el ave de Minerva, de la sabiduría. Y ahí está el letrero en el escritorio. El sueño de la razón produce monstruos. El sueño de la razón produce monstruos. Es decir, en medio de todo este contexto ilustrado, en todo este contexto de modernidad, donde la razón se endiosa, Goya desde el arte conserva una visión muy crítica y de distancia, donde dice cuidado, porque ese sueño de la razón puede producir monstruos y de pronto ese sueño se puede transformar en pesadilla. Es lo mismo que vamos a tener en la obra de Shelley, de Frankenstein, ¿no? El Frankenstein. La obra de Frankenstein, no el Frankenstein este caricaturizado verde con los corchetes aquí en el cuello, sino el Frankenstein, ¿no? El verdadero Frankenstein, terrible monstruo, que es el advenimiento en la historia de Occidente del absurdo, pero un absurdo completamente racional. Es decir, es el absurdo porque el monstruo Frankenstein es creado por el doctor Victor Frankenstein. Y después ese monstruo, cuando es creado, no agradece a su creador la creación, el acto creacional, sino que se vuelca contra el creador. No cesa hasta destruir y matar y destruir a todo su círculo familiar, a su padre, a su amada, a su hermano, a toda la gente que le importaba y amaba. Y una vez que los ha destruido a todos, destruye a su hacedor. Y una vez que lo destruye, lo único que le queda a este monstruo es autoinmolarse y destruirse a sí mismo. Eso es el absurdo. ¿Qué lógica hay en todo esto? ¿Qué sentido tiene este tipo de racionalidad? Este monstruo Frankenstein, si se hubiera suicidado primero, no genera tanto daño. Pero de lo que se trataba era de destruirlo todo y después destruirse a sí mismo
nadie gana, todos quedan en la destrucción. Bien, este sueño de la razón que produce monstruos, que nos dice Goya desde el arte, ese Frankenstein que desde la literatura nos está hablando a Sheila, pues nos va a sentir, a reventar, ¿no?, en la cara, dentro de la historia, precisamente en Auschwitz. Bueno, este es otro retrato, un poco ya más violenta, ¿no?, la imagen. Este es Carlos Mercán, retrato pictórico y literario de Goya, que se titula exactamente como Goya había puesto ese letrero en su grabado, El sueño de la razón. Y aquí podemos ver este monstruo antropomorfo, pero con los ojos ahí salidos y todo, devorando a lo que queda de este hombre. Y nos recuerda la tradición clásica griega, ¿no?, en 2 episodios. A Cronos devorando a sus hijos, cuando Cronos se come a sus hijos, pero también a Polifemo en el relato de la Odisea. Polifemo es el mayor de los cíclopes que se come a los compañeros de Ulises antes de que lo seguen. Entonces aquí vamos a tener poco a poco desde el arte estas expresiones que nos hablan de esta salida de control de la razón. ¿Y cuál es esta salida de control de la razón que hace quebrar a la razón misma en la modernidad y el advenimiento de algo nuevo que le llamamos posmodernidad? Pues que la razón es tan astuta que puede racionalizar incluso lo irracional. La escuela de Frankfurt, ¿no?, la dialéctica de la ilustración de Horkheimer y Adorno, denunciaban eso desde la filosofía. Inmediatamente, durante los mismos acontecimientos que se estaban dando en Alemania, ya denunciaban esto. La razón es tan astuta que puede racionalizar incluso lo irracional. Hay tal vez un elemento humano que no está contemplado en la razón y que tenemos que llegar a contemplar. Esa es la crisis que se va a dar. A ver, entonces, sí. Entonces, bueno, tenemos este es un texto digamos, de Walter Benjamin, que habla acerca de esto, pero yo creo que por cuestión de tiempo mejor no lo vamos a saltar para que no nos gane el tiempo. Sí. No que lo quitemos, o sea, sí nos saltamos a la siguiente imagen, pero mejor lo narramos, ¿no? Entonces, este es el cuadro de Paul Klee, llamado El Angelus Novus, donde se inspira para establecer esto. Pues vamos a ver la imagen que sigue, por favor. Ahí vamos a poder ver, digamos, estas reinterpretaciones del cuadro de Klee de Angelus Novus, donde lo que Walter Benjamin establece en ese pequeño escrito es, ese ángel es un ángel que es el ángel de la historia, pero el ángel se horroriza cuando llega y visita el mundo, porque lo que encuentra es un tiradero de cadáveres, ruina sobre ruina, humeantes, destrucción sobre destrucción, pero lo que más le horroriza es la ordinariedad de la gente que está pasando por ahí, porque no les llama la atención tanta ruina y tanta miseria y tanta destrucción. La gente se ha acostumbrado de tal manera que ve eso como algo ordinario. Es ordinario, no está pasando nada. Y entonces Benjamin denuncia que ese ángel que ha quedado horrorizado ante esta devastación quiere volar, quiere desplegar sus alas y recomponer un poquito lo roto, pero no puede, porque un huracán que viene del paraíso le repliega las alas y lo arrastra sin control lejos de toda esta ruina y destrucción. Y lo que concluye Benjamin es el progreso, ese ventarrón es el progreso. Entonces, Walter Benjamin lo que está llamando la atención es, ojo, no se trata de que el progreso no nos haya cumplido la promesa, muy al contrario, es muy difícil que aún los más acérrimos críticos de la modernidad no reconozcan todas las ventajas que la modernidad le dio a la humanidad.
a través de la ciencia y de la tecnología y a través de nuestro ejercicio racional. Pero eso tuvo un costo. Y ese costo fue que toda esta ciencia técnica, etcétera, que tuvimos que podemos disfrutar ahora a través de nuestro empeño racional, obnubiló el rostro del otro hombre. El otro hombre y nosotros mismos quedamos objetivados e instrumentalizados dentro de este proceso de objetivación del mundo que implica la ciencia y la técnica. Y esto es horroroso, es espantoso. Desdibuja el rostro del humano, como podemos ver en esta fotografía. Pero esta es una obra de arte también en base a fotografía, pero inspirada en el Angelus Novus, pero que ya nos deja ver, pues, un poco menos abstracto, este rostro de esta mujer, como puesto en varios ángulos y desfigurado, desdibujado, borrado. Me recuerda mucho el cuadro primero que veíamos de Munch, ¿no? Del grito. O sea, este rostro humano desdibujado, desfigurado, y desfigurado por el miedo, por la deshumanización, por el terror, por la incertidumbre que genera el futuro. A ver, vamos a ver la imagen que sigue, a ver cuál es la que tenemos. Este, pues, es otro cuadro de otra reformulación de ese Angelus Novus, donde ya nos habla más de las ideas que estamos aquí destacando. Vemos como este ángel es arrastrado, como dice Benjamin, por un huracán. Aquí la fuerza del huracán es la fuerza de la explosión atómica, entonces eso es lo que hace que se repliegue. Pero nos está hablando ya de estos excesos de la modernidad. Esa racionalidad, la racionalidad que nos prometió la Ilustración, que nos dijo, salgamos del oscurantismo medieval, abandonémonos en la razón, y mientras más racionales seamos, más felices seremos. De pronto, pues no somos muy felices y no se solucionaron todos nuestros problemas. El otro allí sigue y no sabemos qué hacer con él. Y entonces se sobreviene este monstruo del exterminio y este monstruo absurdo de la destrucción de todo el continente europeo por una guerra absurda en la que en realidad no hay ganador. A la que sigue, por favor. Entonces, bueno, aquí tenemos estas imágenes muy lacerantes, tremendas, que nos hablan de este proceso racional y este quiebre de la razón. Estamos acostumbrados, cuando nosotros vemos una imagen así, decir, bueno, es que esto fue totalmente irracional. Ojalá hubiera sido irracional, pero tengan en cuenta que para que un ser humano llegue a esas condiciones, como estos niños que estamos viendo en las fotografías, no pasaron 2 semanas ni pasaron un mes. Tuvieron que ser muchos meses de una voluntad sistemática de exterminio que se reiteró en la idea y en la voluntad de hacer esto a estos seres humanos. Irracional es que no lo piensas. Irracional es sin intencionalidad. Es decir, vas sacando el coche y pues te llevas a la abuelita que iba pasando atrás porque no la viste, pues eso es irracional. O sea, no se planeó, no se previó y no se empeñó el uso de la razón en que ocurriera. Pero esto, por más que queramos decir que es irracional, es completa, escalofriante y fríamente racional. Porque estos niños fueron sometidos a un proceso que se reiteró día a día durante meses y meses hasta que llegaron a esta situación, bajo la mirada inclemente de sus captores y de sus cuidadores. Y eso es catastrófico. Esa catástrofe es la que se nos revela. Hannah Arendt lo decía bajo unos términos muy interesantes, porque ella decía, es que no se trata de un homicidio tradicional, se trata más bien de la industrialización del sufrimiento humano, de haber hecho entrar en la dinámica de la línea de producción industrial el sufrimiento y el exterminio humano. Eso es lo novedoso y eso es lo escalofriante. Y es ahí donde el sueño de la razón se transforma en pesadilla. Y donde este Frankenstein de la industria, la técnica, la racionalidad se nos salen de control y se vuelcan contra nosotros mismos.
Sí, esto llegamos a todos. Son fotografías tremendas. Los nazis estaban tan convencidos de que lo que estaban haciendo era correcto que pues se tomaron fotografías para registrar el proceso. Y este proceso que se registra, bueno, aquí se está fotografiando a estas mujeres, que ya se les ordenó que se quiten la ropa. Podemos ver ahí atrás el montón de ropa de los que se van desnudando. Más atrás la silueta nada más de los vigilantes, de los militares que están ahí cuidando que no se escapen, y después de desnudarse pues eran asesinados. Entonces, una situación terrible. Si nosotros nos imaginamos hoy en día esto era necesario, podríamos decir desde nuestro contexto, pues no era necesario. Pero es muy sintomático cuando se entrevista a los nazis sobrevivientes, a estos militares, a los que ejecutaron estas órdenes. Se les pregunta, oiga, ¿y era necesario? Desde su perspectiva, ¿esto era necesario? Sí era necesario. Estábamos en guerra y se nos dijo que estos eran nuestros enemigos. Teníamos que quitarlos de enfrente y eso nos iba a dar un beneficio. Así que sí, era necesario. Y entonces, esto es lo que decíamos hace rato. La razón es tan astuta que puede racionar incluso lo irracional. Este acontecimiento de Auschwitz es el acontecimiento al cual no sobrevive la racionalidad tal y como se venía dando hasta 1945. La que sigue, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos lo mismo, ¿no? Ahí esta fosa y ahí abajo toda esta gente que fue asesinada, esta persona que está siendo ejecutada y el soldado que está ejecutando simplemente cumpliendo con su trabajo, porque de 9 a 6 es lo que le toca hacer, ese es su trabajo. A partir de las 6 regresa a su hogar, es un esposo amante, es un padre cariñoso, es una persona responsable, un animal modelo, que descansa y después de desayunar al día siguiente a las 9 vuelve a checar y se dedica a esto. Esa es la tragedia, ese es el sistema total que esta racionalidad construyó. No es una cuestión de decisiones meramente individuales, es todo un sistema que se genera en derredor de esto, que como sistema hace quebrar a la racionalidad tal como la entendemos. O sea, la que sigue, por favor. Y lo mismo, bueno, aquí tenemos estas imágenes, ¿no? Tremendas. Yo creo que esta imagen es la peor de todas si consideramos a este soldado que tenemos aquí, su risa, ¿no? Mientras va a dispararle a esta persona, contrasta su risa totalmente con el rostro de angustia y de agonía, esperando el disparo de la persona que está hincada frente a él. Es terrible. Es terrible cómo esta racionalidad, este tipo específico de racionalidad nos llevó a meter en esta condición. Esto creo que va a trastocar totalmente las ciencias sociales a partir de entonces, y por eso es que nosotros lo estamos viendo aquí en implicaciones antropológicas de la misión. Esta racionalidad instrumental que quiebra a partir de este momento tendrá que dar lugar a un tipo de racionalidad que tome en cuenta lógica, que tenga capacidad de diálogo, capacidad ética de discurso y de interlocución. Y eso, por supuesto, que le toca en carne viva a la misión. Y la concepción de la misión se verá trastocada totalmente después de un modelo de misión de tabula rasa que tendremos al periodo medieval. Todavía a los inicios de la modernidad conservarán esa idea de la misión como tabula rasa, porque estas discusiones se saldrán en escena después en la modernidad, pero a partir de 1950, a mediados del siglo XX, pues todas estas reflexiones sobre cultura, alteridad, intersubjetividad, otredad, tendrán que permear la práctica de la misión, porque toda esta cuestión de reconocimiento del otro, de lo alterno y de lo diferente, empezarán a entrar a escena, traído por las ciencias sociales, pero cuestionando fuertemente la práctica de la Iglesia, que también irá integrando poco a poco estas cuestiones en sus documentos, digamos, los documentos que van marcando el cauce de su orientación, y sobre todo en un sentido práctico.
A ver la que sigue. Bueno, lo mismo, ¿no? Estas imágenes tristes. Entonces entendemos, es una desnudez más allá de la ropa, es una desnudez absoluta en la existencia, borrado totalmente del número de los hombres, sin misericordia, sin nada, totalmente fuera de. En la que sigue. Sí, pues sin palabras, ¿no? Totalmente, o sea, ya esta distancia absoluta que se da entre el que ejecuta la orden y la orden es disparar, con esta mujer que intenta inútilmente proteger a su hijo hasta el último momento, la distancia es abismal, ¿no? Es totalmente abismal. El otro no estaba en mente, no estaba en el radar de este tipo de racionalidad instrumental. Eso es lo que entra en quiebra y eso es lo que abre el nuevo periodo del mundo. ¿Sí, la que sigue? Sí, y llegamos a esto. Las consecuencias son terribles, o sea, las consecuencias son terribles y llegamos a esto. Ojalá y ahí hubiera quedado todo, ahí se hubiera acabado, pero sabemos que no acaba ahí. Digo, hemos hecho gala de todos estos excesos aún después. En ese sentido, bien decía Hannah Arendt, si el que lo hizo fue un monstruo, entonces matamos al monstruo y ya todo se resuelve. Pero resulta que el que lo hizo no fue un monstruo, fue un ser humano. Y eso es más complicado y nos implica más responsabilidad ética a todos, porque quiere decir que todos estamos expuestos a caer en estos procesos. Y entonces, Hannah Arendt lo que decía es, lo que permitió esto fue la racionalidad, fue este tipo específico de racionalidad instrumental. Y eso seguirá latiendo bajo nuestros pies hasta que encuentre un terreno débil donde reviente otra vez. Y ya reventó en los Balcanes, en Ruanda, en Guatemala, en muchísimos genocidios más que hemos acumulado desde 1950 para acá. La que sigue. Sí. No, bueno. Es un poema corresponde un poema de Primo Levi. Por primera vez nos damos cuenta de que nuestra lengua no tiene palabras para expresar esta ofensa, la destrucción de un hombre. En un instante, con intuición casi profética, se nos ha revelado la realidad. Hemos llegado al fondo. Más bajo no puede llegar. Una condición humana más miserable no existe y no puede imaginarse. Entonces es esta realidad a la que hemos llegado, donde se revela esta situación, y eso que se revela es la ausencia de la capacidad de diálogo, la ausencia del otro en la escena. Y entonces la racionalidad no es que desaparezca, sino que desde la misma filosofía empezará a haber intencionalidad de afianzar la racionalidad, pero ya desde otros eslabones, es decir, una racionalidad ética, una racionalidad interdiscursiva, una racionalidad de la alteridad, donde el otro está en escena, donde el interlocutor está en la escena. A ver, aquí. Creo que ya... Sí. Bueno, esa es una clase de ética, que es cierta, ¿no? Pero, a ver, la que sigue, creo que tendremos que tener por ahí algunas imágenes. Bueno, por si les da la impresión de que el mundo se lo está llevando el diablo, ¿no? Está buena esta caricatura. Algo hay de eso, ¿no? Algo hay de eso. La siguiente. Sí. Bueno, quería terminar con estas imágenes, pero después vamos a terminar para que nos quede un tiempito por si hubiera alguna pregunta o comentario. Pues son algunas imágenes de nuestra querida megaurbe contaminada ahí con la nata, que bueno, no debe ser muy diferente de los que están, digamos, en Tokio, en Seúl, ¿no? En Los Ángeles, en Nairobi también, ¿no? O sea, Pekín, o sea, realmente es lo mismo de todos los contextos urbanos. Lo que yo quiero llamar su atención es esa angustia de la primera imagen que vimos con el cuadro de Evan Munch. Esa imagen del hombre que grita, que angustia, que se desgarra en un futuro desdibujado, es la imagen de este hombre contemporáneo que vive bajo esta impronta. Y algo me pasa ahí en medio de toda esa masa anónima. ¿Quién se entera? Y más aún, ¿a quién le importa? Es el anonimato,
es el grito sufriente del anonimato del hombre posmoderno contemporáneo. Este es el interlocutor de la nación hoy en día. Es un ser humano que está angustiado, pero que vive una angustia real, no es psicológica, no es que esté loco, es que está enfrentando una situación cada vez más hostil, en la que su existencia como individuo cada vez es menos significativa, y el ser humano se vuelve por completo insignificante, ¿no? A ver la que sigue, por favor. Sí. Es una imagen más o menos de esta, está más pavorosa, ¿no? O sea, realmente hasta el horizonte es una costra humana totalmente, pero fíjense cómo es un ser humano que ha cobrado una caracterización de insignificancia y desechabilidad. Aquellos días en los que Marx criticaba el sistema capitalista porque convertía al ser humano en mercancía, han quedado atrás. Ojalá y todavía fuera el ser humano que es considerado como mercancía, porque al menos la mercancía tiene un valor intrínseco. El ser humano posmoderno ya ni siquiera mercancía. O sea, el ser humano posmoderno es instrumento, es desechable, es prescindible, es úsese y tírese, igual que todo el sistema. Un vaso desechable, un unicel, simplemente. Sí, bueno, recicla y se vuelve a meter en uso, ¿no? Pero sí es grotescamente desfigurado. Entonces, sí, ¿cómo va la iglesia a hablar de hermandad, de fraternidad en medio de todo este contexto, donde la sobrevivencia nos obliga a que el otro no sea un prójimo, sino más bien es un competidor? Agandállale antes de que te agandalle. Pégale antes de que te golpee, estar a la defensiva. Es un contexto social muy adverso, de mucha desigualdad y de un ser humano que se ha diluido. Y entonces, frente a este ser humano diluido, esta imagen de Dios también se ha diluido, necesariamente se ha diluido. No porque la majestad de lo divino se haya diluido, es decir, no nos estamos metiendo ontológicamente en lo que Dios es, sino que estamos viendo la concepción que el hombre tiene acerca de Dios. Y si el hombre ha sido tan golpeado y tiene una concepción tan diluida de lo que es él mismo, necesariamente la concepción que tiene acerca de Dios también se diluye, porque tiene que ver con este contexto hostil en el que se encuentra. Y entonces eso hay que tomarlo en cuenta, y debemos tomarlo en cuenta. Me parece que mucha y muy buena parte de la actual crisis que está sufriendo la Iglesia no la está sufriendo tanto por ser iglesia como por ser una institución occidental. Y estas instituciones occidentales, la figura de autoridad, la jerarquía, etcétera, son imágenes que la cultura, este rompimiento de la racionalidad entre la cultura moderna y la cultura postmoderna ha metido en crisis. Y la ha metido en crisis en todos los ámbitos de la vida cultural de Occidente. Creo que esta es la última, no recuerdo. Faltan dos, a ver. Si vean eso, o sea, vean eso, no estamos hablando de un anonimato conceptual, estamos hablando de un anonimato real, tangible. Aquí. Sí, son de las favelas de Brasil. Pero digamos, este anonimato lo podemos ver en el metro de la Ciudad de México, en el metro de Tokio. O sea, todos sabemos, por ejemplo, ese que pasó de Tokio, ¿no? Esta persona que pasó esa vidriera y se corta y muere desangrado en absoluta soledad en medio de la muchedumbre, porque él morir completamente solo en medio de la multitud. Sí, o estos gente que muere en su departamento y se enteran pues, hasta que apesta. Sí, es una realidad del hombre contemporáneo. Ahora, pues no podemos hacer universalizaciones ni generalizaciones, porque sobre todo la práctica misionera es muy diversa.
Hay de ustedes quienes están en África, quienes están en América, quienes están en Asia, y entonces ahí mismo la vivencia que se tiene entre lo rural, entre lo urbano, entre lo tradicional, entre lo más actualizado, pues también genera distintos modelos culturales. Esto no quiere decir que haya permeado y aplique para todos al mismo tiempo. Ahorita que estamos hablando de esto, en la Sierra Tarahumara están viviendo por parámetros completamente diferentes de su manera tradicional. Es solamente hacia dónde van los punteros y hacia dónde van las generalidades como cultura occidental en estos contextos de cristal, acero, concreto. Son los contextos globalizados por modernos. Y finalmente ya la última. Sí. Anonimato, ¿no? Anonimato total. Incertidumbre, sobrevivencia, meramente sobrevivencia. Entonces, si este ser humano posmoderno se abandona en el hedonismo, se abandona en la ficción de un eterno presente, se abandona en los placeres inmediatos, huyendo de cualquier tipo de compromiso, de cualquier idea de futuro, pues es porque en la realidad no tiene futuro, no tiene idea de futuro. No tiene incentivos para poder planear a futuro cuando todo está materialmente comprometido a la mera sobrevivencia, ¿no? A un ámbito de la mera sobrevivencia. Entonces, bueno, este es el puntero, ¿no? Son ideas que hacen eco con las lecturas que han venido haciendo y que seguimos haciendo, y con algunos otros elementos que iremos poniendo ahí en mensaje. Pero bueno, hasta aquí llega la presentación para que podamos tener un momentito de interacción, ¿no? Nos fuimos un poquito más lejos, pero todavía tenemos unos minutos como para poder tener alguna interacción, si es que quieren compartir alguna idea o hay alguna pregunta o algún comentario. Vamos a hacer la prueba de sonido para ver si estamos en orden con esto. A ver, Alejandro. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. ¿Alma? ¿No, Alma? ¿Dinos algo? Ahora sí, ya te escuchamos. Sí, ahora desactívalo, por favor. Daniel. No. Edith. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, desactívalo. Bueno, Jessica. Sí, ahora. Sí, bueno. Sí, te escuchamos. ¿Lo desactivas, Jessica, por favor? Sí. Bueno, si hay alguien que quiera aportar algún comentario o decir algo o alguna pregunta al respecto, a ver, Alma. Activa tu micrófono y te escuchamos. ¿Alma? Bueno, sí, ¿me escuchan? Por favor, si puedes desactivar tu micrófono. Lo desactivo. ¿Yo? No, Jessica. Alma, te escuchamos. Muy bien, gracias. Justamente estoy compartiéndoles aquí unos enlaces de Ibera, que es la zona en donde estamos trabajando los misioneros de Guadalupe aquí en Kenia. Es el segundo slam más grande de África. Y hoy me pasó una experiencia que yo creo que me ha marcado para siempre. Hace ya un tiempo, yo creo que un mes, vino a la parroquia uno de los cristianos a reportar un caso sobre un enfermo. Yo estoy atendiendo lo que es la pastoral de la salud y también apoyo en el departamento de trabajo social de la parroquia. Entonces vino a reportar este enfermo. Cuando voy a verlo, pues es la persona que yo he visto
en las peores condiciones de vivienda. O sea, yo creo que Ya no se escucha, Alma. no, peores condiciones de vida que yo he visto en la vivienda de alguien. Yo creo que no podríamos llamarle casa en donde él estaba viviendo. Justamente él estaba viviendo al lado de las vías del tren, por eso les mandé esta imagen. Exactamente, entrabas en un cuartito para su casita y le estuvimos apoyando con comida. Se le atendió en el hospital y él necesitaba una atención inmediata porque no tenía nadie, él estaba totalmente solo. Entonces yo me preguntaba, tuvo que ser hasta que uno de los cristianos lo encontró, o sea, que lo echaron de menos en el trabajo, de por qué ella no vino, empezar a buscar en donde estaba. Y yo no podía creer que nadie de los que estaba alrededor se hubiera dado cuenta. Incluso nosotros, vive tan cerca de la parroquia, y ahorita que lo menciona en esta parte del anonimato, ¿no? Como ahorita lo seguimos viviendo, o sea, es algo en el que el ser humano estamos fallando. Yo lo veo como una gran falla social, el no ver al otro. Por ejemplo, hoy llego a la parroquia y encuentro al guía ahí adentro de la parroquia, en la oficinita donde trabaja el vigilante, el velador. Y toda la gente buscándome, oye Alma, es que trajeron a Elías. Y yo, ¿qué pasó? Y dice, es que llegó un tractor y demolió todas las casas. Entonces, demolió todas las casas y me decía Elías, estuve a punto de ser incluso aplastado por el camión. Porque nadie sabía que yo estaba ahí. O sea, hasta que una persona empezó a detener el camión y empezó así como a decir, no, ahí hay uno de los cristianos de la parroquia. No, espérense, el hombre débil, todo enfermo, que no tiene nada de fuerzas, lo tuvieron que sacar sus 3 trapos que tenía y lo llevaron a la... Alma, ya no te escuchamos. Ay, bueno, sí, lo cerré porque como no me escuchaban dije, capaz si me vuelvo a conectar y ya se arregla, pero creo que ustedes de la maestría no me escuchan, pero veo que Edith, Jessica y también Alejandro sí me escuchan. No. Entonces, ay, también el padre Daniel, padre. Entonces, a mí me impresionó mucho saber que... No. ¿Sí me pueden escuchar? Ah, bueno. Pues, a mí, pues... No. Pues ¿Y Alma no ha regresado? lo que nos estaba compartiendo algo. Adelante, sí, por favor. Pero también es así como se me hizo muy fuerte lo que... Jessica, te escuchamos. De que, pues, cómo tiene que ser algo en pleno conocimiento, ¿no? Y a un lado, de que, o sea, me impactó mucho la foto que nos estaba compartiendo Alma y lo que nos habías comentado de que sobre la racionalidad, de que, o sea, eso tiene que tener un pleno conocimiento. Y yo digo, o sea, ¿cuántas veces hemos visto fotos así? Y entonces el mundo está enterado que la gente vive así, que hay condiciones como tal, que hay personas que mueren, que, o sea, tantas cosas que pasan hasta cierto punto como, o sea, no podemos como decir, ay, es la primera vez que veo una foto así, o es la primera vez que escucho que algo está pasando. Y sí me hace así como en remordir como mi conciencia, en decir, pues yo soy consciente de que esto pasa y como que ¿qué hago, no? Hasta cierto punto, que como ser, no sé, como que sí me llama mucho, me mueve mucho, pues eso, ¿no? Pues miren, yo en relación con lo que dicen tanto Alma, hasta donde le escuchamos, y Jessica, o sea, yo creo que por ahí va la reflexión de cómo hacer iglesia en la época contemporánea,
Hay dos teólogos vivos, contemporáneos, son José Luis de Carvajal, José María Mardones, ¿no? Uno mexicano, uno español, también Luis Duch, que acaba de morir apenas el año pasado, que no es teólogo, pero hace una reflexión y crítica de la Iglesia muy interesante desde adentro, porque es monje benedictino, y que realmente vale la pena tomar en cuenta en relación con lo que hemos estado viendo, porque ellos tienen la perspectiva que en este contexto posmoderno, con estas dolencias del hombre contemporáneo como las estamos viendo, el papel de la Iglesia debería ser el papel protagónico por excelencia en la cultura occidental. Es decir, eso de lo que el hombre posmoderno adolece, que es compañía, que es socialidad, que es vivencia colectiva, la Iglesia se lo puede dar por vocación propia. Su propia vocación de iglesia, de asamblea, podría devolverle esas redes de sociedad, de socialidad, de solidaridad al hombre contemporáneo, y de esa manera tratar de hacer un entorno más humano, o sea, crear las posibilidades y las redes de intercomunicación que esta deshumanización ha diluido. La Iglesia podría aprovechar su propia estructura como Iglesia para volver a reactivar esas redes sociales y tener un papel protagónico en la sociedad nuevamente dentro de la cultura occidental. ¿Sí? No sé si alguien más quisiera añadir algo. Bueno, sí. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, solo ahorita me surgió algo de esto último que decía, maestro, de cómo el ser humano posmoderno adolece de compañía, de solidaridad. Se me vinieron a la mente los jóvenes, cómo se refugian tanto a todos los de uno con su celular, sus audífonos. Ya la comunicación es solo a través de las redes sociales, digitales, y siento pues que es como una consecuencia de esto que estamos analizando el día de hoy, de cómo se ha deshumanizado y cómo ha cambiado la concepción que tiene el ser humano de sí mismo, y eso influye pues también en las relaciones con la sociedad. Entonces creo que nuestros jóvenes pues se sienten solos y con esa angustia de la cual también hablaba ante el mundo, ante el futuro, y pues creo que es un refugio el mantenerse o buscar solamente la comunicación a través de redes sociales, aislarse de lo que está aconteciendo a su alrededor, escuchando música, viendo videos, y pues creo que todo esto también me está ayudando a entender un poco más a los jóvenes, y pues desde ahí buscar cómo nosotros como iglesia, como misioneros, cómo podemos acercarnos a ellos y brindarles el espacio, la oportunidad y la confianza para vivir esto de una manera pues más cristiana. Sí, definitivamente yo creo que el problema con todos estos medios de comunicación, ¿no? Las redes sociales, la intermediación de los aparatos, lo que en realidad hace es proyectar la soledad. Prolonga la soledad y proyecta una ficción de otredad, pero en realidad no hay otro, no hay interlocutor. O sea, lo que hace las redes sociales, estos medios intermediarios de la comunicación humana hoy en día, es crear la ficción de un otro, pero el otro no existe. En realidad es solamente la proyección de mí mismo y de mis deseos, de tal manera que si el otro no me complace, no me aplaude, no me da mi gusta, no me aplaude todo lo que yo puedo en mi muro o en donde sea, entonces está a un fin de distancia de desaparecer. No hay interlocutor, en realidad es una proyección y una exaltación de la mismidad hasta el infinito.
Entonces yo creo que sí es muy solitaria, la cuestión es muy solitaria. Y las reflexiones teológicas pastorales contemporáneas, por eso van en el sentido de exaltar la capacidad y la vocación neta de la Iglesia a ser iglesia, a ser asamblea, a ser socialidad, a ser colectivo, porque tienen justo el antídoto de esta terrible soledad del hombre contemporáneo. Por ahí va el asunto, por ahí va más o menos. Pues si no hubiera alguien más que quisiera a compartir algo, yo de mi parte quisiera invitarlos, porque el próximo miércoles 20 no nos toca, a nosotros nos tocará como siempre jueves 28 nos volvemos a ver, pero el próximo miércoles que es 20 de febrero, tendremos aquí en la WIC por parte de la Comisión de Reflexión de la Misión Ambientes de los MG, este evento de Asia, diálogo y debate desde su propia voz. Sí, ya recordarán que el año pasado tuvimos el de África, ahora en este febrero nos toca el de Asia, e igual se reúnen misioneros mexicanos que han estado en países de Asia, pero también sacerdotes o religiosas asiáticos que están ahorita fortuitamente en México. Entonces, yo sé que estamos todos dispersos, pero con la ventaja del Internet, pues el servicio aquí de la Unidad de Comunicación Audiovisual va a hacer la transmisión simultánea. Entonces, es el próximo miércoles 20 de febrero, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Pueden entrar por la página de la WIC de YouTube y el evento se llama La Misión en Asia, diálogo y debate desde su propia voz. Así que desde donde anden pueden conectarse y seguirlo. Y si no pueden ese día a esas horas, después se queda ya colgado en YouTube para que lo puedan ver. Si quieren ya después en un mensaje desde nuestra plataforma, les mando la liga del evento pasado y de este, para que si pueden entren y lo vean en vivo, y si no, esa misma liga les sirve para verlo cuando quieran. Sí, va a ser en streaming. Exacto, entren en YouTube, buscan el canal del